Bueno, antes de empezar este episodio, nada más queremos dar un aviso, una advertencia. En este episodio, en esta plática, vamos a estar tocando temas delicados en torno a la violencia y la delincuencia. Entonces, si eres una persona sensible ante estos temas, se recomienda discreción. Tal vez este episodio va a ser muy fuerte para ti y para los que se quedan y las que se quedan, pues disfrútenlo mucho. Bienvenidos y bienvenidas, hola a todos, a todas, a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Hoy es un día muy especial y muy esperado. Estuve persiguiendo a mi invitada de hoy por mucho tiempo y finalmente me puedo hacer un espacio en su muy ocupada agenda. Ella es, además de una buena amiga, me da mucho gusto decir, y una compañera de lucha, también es activista, es escritora y es cofundadora de Reinserta. Sé que muchas personas la esperaban por aquí y finalmente ya la tenemos aquí con nosotros. Siento que no fue tanto que me persiguieras. Siento que las dos tenemos una agenda y sí. Era como, yo puedo de 1 a 3, tú, no, yo de 4 a 5, así como... Sí. Pero las dos con muchas ganas de estar aquí juntas. Ayer íbamos a grabar de que ya súper tarde en la noche porque era lo único que coincidíamos y luego siempre no se pudo, entonces ahora grabamos súper temprano, sí. Pero se hizo, al fin se hizo el guiso, estamos aquí y de verdad gracias. Iba a decir ahorita tenemos tiempo para la fiesta, pero no tenemos tiempo para grabar esto. ¿No? Porque la última vez que nos vimos estuvo divertidísimo. Estuvo increíble. Bueno, es otra historia. Tienes que volver a Monterrey para seguirle. Sí. Oye, Saskia, neta, me da mucho gusto estar grabando aquí contigo. Finalmente, sé que contigo podemos tocar un chorro de temas, de verdad. Y bueno, antes de empezar a desmenuzar, quisiera nada más que te presentaras y que platicaras un poquito de lo que haces y lo que han hecho con Reinserta. Claro. Yo soy Saskia Niño de Rivera y soy cofundadora de una organización que se llama Reinserta, que muchas personas luego meten a Reinserta en un concepto de victimarios y de cárcel. Pero realmente mucha gente no sabe que Reinserta trabaja con niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema en el país. Y si bien yo como activista toco muchos temas y me apasiona el tema de la justicia y me apasiona el tema de las mujeres en reclusión y me apasiona el tema de perfil criminal y demás, la organización trabaja con niños, niñas y adolescentes que están en contacto con la violencia. Entonces, trabajamos 3 ejes principales. El primero es niños, adolescentes más que nada, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Tenemos un modelo de atención, de reinserción en materia de delitos de alto impacto, porque en México la ley se divide en 2 para los adolescentes que cometen delitos. Si el delito está categorizado en el Código Penal como un delito de alto impacto, o sea, un delito grave. ¿Y qué es un delito grave, perdón? Secuestro, narcotráfico, delincuencia organizada, aportación de armas, violación, trata. O sea, son delitos que están directamente afectando a un tercero, ¿no? Okay. Si yo me meto a robar en un Oxxo, no estoy afectando directamente a un tercero. Okay. O sea, me robé algo material. Okay. Si yo agarro un arma y te la pongo en la cabeza y te digo que me des tu reloj, te estoy afectando a ti. O sea, te estoy generando daño a ti como persona. El reloj es lo de menos. Okay. Es el daño que yo te estoy generando a ti. Entonces, eso es la división de delitos. Ese ya sería un delito grave. Sí. Eso ya sería un delito grave porque hay una agresión directa a tu persona. Entonces, los únicos no delitos graves podrían ser como... robo simple, destrucción de algo. Hay ciertos fraudes, por ejemplo, que no son considerados delitos extorsión, graves. Por ejemplo. Sí, extorsión sí, porque te están afectando a ti, o sea, te están hablando y te están amedrentando a ti como tal. Secuestro, pues te están levantando a ti. Asalto. Por ejemplo, luego, falsedad de identidad. También depende cómo todo se reduce también en el litigio de cómo tus abogados lo defiendan. Okay. ¿No? Y eso depende de qué tan bueno sea tu abogado. Pero realmente hay delitos que son de alto impacto y hay delitos que no son de alto impacto. Pero la mayoría que están en la cárcel la mayoría son de alto impacto, ¿no? Sí, la gente se supone, a ver, con adolescentes en conflicto con la ley, cuando tú entras a una comunidad de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley, porque por derechos humanos no le puedes decir cárcel de menores. No se puede decir, ¿eso no es un término correcto? No, es comunidad de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Ok. Porque derechos humanos, porque la niñez, porque son menores de edad, etc. Cuando tú entras a una de esas comunidades, el 100% de los niños que están ahí adentro tienen delitos de alto impacto. Hay de repente uno que otro que puede que no tenga un delito de alto impacto, pero que el juez determinó
que no tiene una red de apoyo, o sea, niños de la calle y demás, pero antes tratan como de vincularlos a orfanatorios o tratan como de darles una alternativa que sea la reclusión como tal. Ok. La pena máxima de un adolescente es de 5 años. O sea, tú puedes matar a 500 personas y la pena máxima que se te puede dar es de 5 años, ¿no? Entonces, es bien importante trabajar con estos chavos porque todos van a salir. Todos van a salir. ¿Y qué opinas tú de eso? De que una persona que tenga 17 años y mató a 10 personas se le dé 5 años. Yo creo que necesitamos... Yo no creo en la criminalización de la infancia. Okay. Y yo creo que para que haya claridad y justicia en las leyes se tienen que determinar ciertas edades, ¿no? Okay. La experiencia que yo tengo con adolescentes, porque Reinserta se ha metido mucho, especialmente con niños reclutados por el narcotráfico. La experiencia que yo tengo, Jess, en este sentido es, estos niños son víctimas también de una sociedad, de una sociedad que les ha fallado, ¿no? O sea, no, te puedo decir que en los 15 años que llevo ya metida en el sistema penitenciario, he conocido a 1 o a 2 adolescentes que así lo tenían todo, tenían, ¿no? Una buena vida, unos papás amorosos, y así, que terminaron cometiendo delitos. La realidad es que las historias de estos chavos, por ejemplo, a mis niños reclutados por el narcotráfico, los reclutan a los 7, 8 años de edad, por ejemplo. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que un niño de 7, 8 años que se ha entrenado a matar sea un delincuente. Hiciste un libro sobre eso también, ¿no? Justo hice un libro sobre eso. Un sicario en cada hijo te dio. ¿Fue tu segundo libro Mi o tu primer libro. Okay. Tengo 3 libros. Ya estoy por mandar el 4, que sale en septiembre, pero Un sicario en cada hijo te dio justo cuenta historias de niños reclutados por el narcotráfico. Okay. Y luego hicimos un estudio en Reinserta con 89 testimonios, ese está en la página web de Reinserta, con 89 testimonios de niños reclutados por la delincuencia organizada. Ah, sí los he visto. Y la neta es que es bien duro trabajar con adolescentes porque sí hay una corresponsabilidad en la sociedad que tiene que ver con los niños que cometen delitos. Pero también son delitos muy fuertes y son niños que son entrenados, educados en una etapa de su desarrollo que es crucial, ¿no? Entonces, si tú a un niño de 7, 8, 9, 10, 12 años lo entrenas, porque los entrenan, o sea, se los llevan al campo durante meses, hay todo un entrenamiento ¿Y que les dan. No, terrible. O sea, yo entrevisté a un chavito de Guerrero, que me contaba cómo lo reclutaron y lo llevaron a la sierra. Tienen instalaciones, tipo una le dicen la Universidad de Damaso, por ejemplo, o sea, tienen nombre. Estamos hablando de la delincuencia organizada. Sí, ¿verdad? De la delincuencia organizada. Sí, no hay una academia universitaria, no, la delincuencia organizada. Y tipo secuestraron a un militar y lo amarraron como piñata y lo colgaron y los adolescentes le pegaron hasta matarlo vivo. Como que te enseñan a mutilar, a descuartizar, o sea, les enseñan a hacer estas cosas y muchas veces los meten en el tema de las drogas. Entonces empiezan a consumir drogas también súper chiquitos. Entonces es un tema como bien delicado porque sí hay una responsabilidad social. O sea, yo creo que en México nos encanta, este es un criminal, háganlo a un lado, ¿no? Pero no definimos la justicia desde una corresponsabilidad social, de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Y no me quiero desviar tanto, pero tipo, el otro día estaba con el ministro Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y hablábamos de esto. O sea, yo le decía, especialmente con las mujeres en prisión, somos muy buenos en México para emitir sentencias a personas que también la sociedad le ha fallado, ¿no? O sea, una mujer que ha denunciado a su esposo o a su pareja múltiples veces por violencia extrema hasta que lo termina matando y ahí vamos y le ponemos la pena máxima de homicidio. Claro. Yo sí pondría sobre la mesa debatamos sobre si es justo que esa mujer tenga la pena máxima de homicidio o no, ¿no? Claro. Cuando estaba luchando por su vida, por sobrevivir, tal cual. Y pidió ayuda miles de veces, pero el sistema le falló. Pero ¿sabes qué pasa? Que en México la gente está como muy encabronada, entonces quieren
punitivismo. O sea, quieren más años, más cárcel. Culpables, sentencias. Claro, entonces como que no nos salimos de ese chip. E incluso con menores de edad, la gente que ahorita probablemente nos está escuchando, dicen, puta, no estoy de acuerdo, ¿no? Y tanto que hay países donde, Estados Unidos, por ejemplo, donde dependiendo del delito, tú puedes ser juzgado como un adulto aún siendo un menor de edad, o te pueden dar una pena vitalicia, o te pueden meter... ¿Qué es pena vitalicia? Para siempre, o sea, hasta que te mueras. O Nunca sea, puedes salir. O sea, que cadena perpetua cuando Cadena tienes perpetua. 15 años. Uh-huh. Ok. O 14, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas partes del mundo que lo hacen así. Y luego es terrible porque hay un caso, el caso Brown, en Estados Unidos, de un niño, creo que de 14 años, que asesinó y they trialed him como una niña, pero they trialed him como adulta y luego la metieron a un penal de adultos, pero entonces la seguridad en el penal determinó que estaba muy chiquita para convivir con la población, entonces la metieron en español no sé cómo se dice, pero en inglés es isolation, a solitary confinement, que son como estos conceptos que tienen de máxima seguridad en Estados Unidos, donde hay una persona por celda y no puede salir más que a un patio que es como dentro de una reja 1 hora al día. Y entonces la seguridad en el penal justificaba que pues por la seguridad de la niña. Pero tú dime, una niña de 14 años pasando 23 horas sola dentro de una celda por el resto de su vida, ¿no? O sea, por el resto de su vida. O por lo menos hasta que tenga una edad donde la seguridad pueda determinar que ya puede salir libre, ¿no? Ok. Sí, está cabrón. A población, pues, o sea, a ya convivir con las internas más grandes. Claro. Es un tema como súper delicado. Yo ahorita traigo como estos últimos días, semanas, me he cuestionado mucho sobre la justicia en México y sobre cómo definimos la justicia en México y cómo de repente siento que somos como animalitos, Jess, o sea, que estamos haciendo lo mismo. Ok, ¿cómo qué? Estamos haciendo lo mismo, literal, lo mismo. De que hacemos punitivismo, la cárcel, no sé, linchamientos, más años en cárcel, esta dinámica de seguridad que tenemos en México es la misma que llevamos haciendo los últimos 25 años. Algunos tienen unos discursos como abrazos no balazos, otros tienen otros discursos como guerra contra el narco, pero al final es lo mismo. Y las cifras, hace unos días tuvimos el día más violento en la historia de México, ¿no? O sea, y las cifras siguen siendo las mismas, pero no nos atrevemos a hacerlo diferente. Y hace unos días también llegamos a los 100,000 desaparecidos y desaparecidas en México. Claro. O sea, hoy por hoy están matando y desapareciendo a 11 mujeres todos los días en este país, ¿no? Sí. O sea, sí está muy cabrón, pero no nos atrevemos a redefinir la justicia. O sea, no nos atrevemos a nosotros tener una reflexión y decir, bueno, a ver, espérate. Claramente lo que estamos haciendo no está funcionando. Claramente. ¿No? Tenemos un sistema de justicia penal que no funciona, lo que sea. Pero bueno, regresándonos al tema de qué hacemos en Reinserta, adolescentes en conflicto con la ley es una de las áreas que trabajamos. La segunda área que trabajamos son sobrevivientes. Mucha gente no sabe, pero Reinserta trabaja con niños, niñas y adolescentes que han sobrevivido delitos de alto impacto. Trabajamos abuso sexual, trata, secuestro y homicidio indirecto, principalmente. Que han sobrevivido estos delitos, o sea, víctimas sobrevivientes. Nosotros usamos el concepto de sobrevivientes. Sí, no víctimas. A ver, bueno, platícame por qué esta filosofía detrás. Es que la víctima y Iris es una mujer, autora, psicóloga maravillosa, que sobrevivió a un campo de concentración. Ella habla de este concepto y me pareció a mí maravilloso y lo platiqué con Mercedes, mi socia, y fue como 100% hay que tratar de bajarlo en México. La víctima es, a ti te pasa algo en contra de tu voluntad y automáticamente te ponen una categoría que es víctima. O sea, tú eres una víctima porque te pasó algo. Entonces, el concepto del sobreviviente es, yo no escogí que me pasara lo que me pasó. Entonces, no les toca a ustedes clasificarme como una víctima. Y el concepto de víctima va de la mano de una terminología jurídica que está asociada con
pobrecita, sufrió, la pasó mal. Entonces, el concepto de víctima tiene que quedarse meramente en lo jurídico, pero en la sociedad, Sí. para salir adelante, tenemos que determinarnos como sobrevivientes. O sea, yo como Saskia, al haber sufrido violencia sexual infantil, por ejemplo, yo no soy una víctima de lo que Guillermo decidió hacerme. No, yo sobreviví lo que me hicieron en contra de mi voluntad y hoy soy una sobreviviente. Y psicológicamente también te pone en un lugar de poder, no en un lugar de victimización. Claro. Entonces creo que es importante que definamos las esos dos palabras, conceptos. el lenguaje es sumamente superimportante, importante, ¿no? O sea, súper. para crear nuestra realidad y nuestra manera de también de cómo concebirnos y de relacionarnos. Pero sí, creo que como dices tú, tal vez yo había escuchado también que con temas de mujeres que son sobrevivientes de violencia también como que se están empezando a cambiar ya esta terminología, que sí, de decir sobreviviente es como mucho más empoderador. Claro. Y tiene mucho más fuerza y como valentía, o sea, soy sobreviviente, Claro. a decir víctima. Sí, víctima, como dices tú, luego es como, Pobrecita, ajá, la categoría le pasó, ay, claro, sí. ¿no? Está en un proceso. Y sí creo que hay víctimas. Las víctimas de feminicidio son las que no lograron sobrevivir, ¿no? Y no es que sean menos, pero o sea, eso también tiene un peso jurídico. Fue tan grave el delito, o sea, quitarle la vida a una persona. Cuando tenemos a mujeres que son víctimas de trata, son mujeres que están actualmente en una situación de trata. Que siguen ahí. Que siguen ahí. Si mañana tenemos a una mujer que sufrió trata, que salió, que se reincorporó a la sociedad, esa mujer sobrevivió la trata de personas. Claro. No sigue siendo una víctima de trata de personas, Claro. ¿no? Y como dices tú, creo que es súper importante el entender que las palabras importan. Y por lo menos yo, como en su momento una víctima de violencia sexual, hoy prefiero autodenominarme una sobreviviente de aquello que me pasó, ¿no? Claro. Y creo que nos pone, especialmente como mujeres, y a los hombres también, en un lugar distinto, ¿no? Claro. Entonces trabajamos con sobrevivientes, con víctimas y sobrevivientes de delitos de alto impacto. Este es brutal porque son niños y niñas en su gran mayoría que sufren violencia extrema en el país y que los tenemos como bastante olvidados y trabajamos con ellos desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista psicológico, ¿no? Ok, o sea, buscan de que darles justicia y buscan apoyarlos de que con terapias o de qué manera les están dando seguimiento. Justo con terapias, algo que hacemos mucho es el abuso sexual, por ejemplo. En México, en el 74% de los casos de quienes sufren violencia sexual es algún familiar directo. Entonces, es el delito menos denunciado en México. El 99% de los delitos de violencia sexual en este país no se denuncian. Y no se denuncian justamente porque vienen de la propia casa. Entonces, hay una doble victimización en la violencia sexual, porque si es un niño, por ejemplo, de 4 años que lo está violentando el primo o el papá o el abuelo, cuando sale a la luz, no es nada más a mi hijo le está pasando esto o a mi hija le está pasando esto, sino es mi papá quien le está haciendo esto a mi hijo, ¿no? Es mi hermano quien le está haciendo esto a mi hijo o a mi hija. Y no todos quieren reconocer eso. Entonces, a veces el callar es... Tenemos un caso ahorita en Reinserta que es bien cabrón porque es el tío abusa sexualmente de la niña y la niña le dijo a la abuela, o sea, como que la abuela fue la persona que ella determinó que era su persona de confianza, y la abuela le dijo, mi amor, las mujeres estamos para eso, ¿no? Y nuestro deber es callar. Y entonces mandó a llamar a la mamá, le dijo a la mamá y le dijo, no quiero un problema familiar de esto. Entonces, generacionalmente, a todas nos ha tocado vivir esto. Sí. Y esto se calla. Sí. Porque no vamos a romper la familia, porque la familia es lo más importante, porque la familia... Porque la ropa sucia se lava en casa. Porque la ropa sucia se lava en casa, claro, ¿no? Entonces,
Con abuso sexual en la fundación nos es muy complicado y a veces nos ayuda mucho porque como también trabajamos con agresores y tenemos el modelo de trabajo con agresores, acompañamos a las familias muchas veces. Entonces, nos puede pasar que nos llega la familia y nos dice, pues, no, mi hijo de 17 violó a mi hija de 12, por ejemplo, ¿no? Y podemos trabajar con el hijo de 17 desde un modelo como agresor. Y podemos acompañarla a ella como víctima y como sobreviviente. Qué chido. Fortalecerla para que quiera denunciar jurídicamente. Ese es obviamente nuestro estado ideal. Pero necesitamos que ella esté fuerte emocionalmente desde un lugar de salud mental, ¿no? Entonces, acompañamos desde una perspectiva de salud mental y desde una perspectiva jurídica a niños, niñas y adolescentes que sobreviven delitos de alto impacto. Y muchos casos que también nos llegan son, por ejemplo, niños que asesinaron a sus papás enfrente de ellos. ¿Cómo? O sea, a los papás los mataron delante de los hijos. Ajá, o sea, tenemos casos donde, por ejemplo, niños chiquitos iban caminando en la calle con su papá y balearon al papá en la calle, ¿no? O sea, un ajuste de cuentas, una cosa así. Pero ese niño se queda con... Imagínate lo que es para un niño que se queda un trauma para cañón. toda la vida, ¿no? Entonces trabajamos con esa población también. Y por último, también trabajamos con niñas y prisión. Entonces trabajamos... El nombre es Niños, Niñas y Adolescentes con referentes en prisión. Y este modelo se divide en dos, que es niños cuyos papás están en prisión o mamás. Tenemos alrededor de 500,000 de niños cuya cárcel es la normal. O sea, mi mamá, mi papá o ambos están en prisión. Entonces, si yo quiero tener una relación con mis papás, pues tengo que ir a la cárcel a verlos. Entonces, pues mis fines de semana son despertarme a las 3 de la mañana, con mi abuelita, empacar toda la comida, ir, no sé, a 5 horas de distancia, formarme afuera de las cárceles, pasar los registros de seguridad y pues, estar, ¿no?, con mis papás, o sea, en un ambiente carcelario. Es una vez a la semana, ponle tú, que van a No, visitarlos. depende mucho. No, depende mucho el penal. Pero la verdad es que en la gran mayoría de los penales son como 4 veces a la semana. O sea, sí es, pues sí los visitan seguido, entonces. Y en la ley que hizo, pues a veces, o sea... Sí, porque se puede, pero no siempre los visitas. Pero no es obligatorio, ¿no? Normalmente los días que más hay es sábado y domingo, que es cuando no se trabaja, y pueden ir más a ver a los menores. Pero, por ejemplo, en Reinserta hicimos la ley, la única ley, que hoy son artículos dentro de la ley de ejecución penal, que regula el tema de la maternidad en prisión, por ejemplo. Y una de las cosas que metimos en esa ley, que muchas mujeres en prisión no lo saben, pero es, si tú eres menor de 12 años, y tu mamá está en prisión, tú no tienes que abocarte al régimen del penal en cuanto a horarios y días de visita. Entonces, si yo tengo a mi mamá, no sé si nos escuchan más en Nuevo León o aquí en la Ciudad de México, pero si es en Nuevo León, si yo tengo a mi mamá en Escobedo, que es el penal de mujeres en Nuevo León, si es un lunes que no es día de visita a las 8 de la mañana y yo quiero ver a mi mamá y tengo 8 años, yo puedo ir a tocar la puerta del penal y las autoridades tienen la obligación jurídica de dejarme ver a mi mamá. ¿No? Qué chido. Y eso es menor de 12 años. Pero normalmente pues, los menores tienen que ir acompañados de un adulto, entonces como que es más complicado. Se complica. Pero la idea es justo eso, ¿no? Como la importancia... O sea, lo que hicimos en la ley, que creo que es lo más importante, es ponemos el bienestar del menor por encima del adulto. O sea, el de la mamá o el del papá. Entonces... No es un tema de, ay, ¿por qué las mamás tienen el privilegio de que sus hijos chiquitos los vean todos los días? No, es si ese niño necesita estar con su mamá, ese niño puede estar con su mamá. O sea, ¿por qué estamos castigando al niño por algo que hizo la mamá? ¿No? Claro. Y eso me lleva al siguiente tema, que es los niños que nacen y viven en prisión con sus mamás. ¿Cómo está eso? O sea, si yo nazco en prisión, yo tengo derecho a quedarme con mi mamá hasta los 3 años de edad en la cárcel con mi mamá. ¿No? O sea, hay niños que nacen en prisión, que están, o sea, el embarazo en prisión y pueden dar a luz en prisión. Normalmente las sacan a hospitales.
Sí, en su gran mayoría la sacan a hospitales especializados, ginecológicos y pediátricos y demás. Ok. Pero sí, las sacan, las llevan, dan a luz y las regresan Ok. a la cárcel. Entonces hay niños recién nacidos en la cárcel. Sí, sí. Niños Hay y mujeres niñas. embarazadas, hay niños recién nacidos, hay niños de 2 años en las cárceles. Tenemos alrededor de 700 niños en las cárceles, viviendo en las cárceles del país. Ok, ¿y cómo es? O sea, ¿cómo es la vida de un niño que está viviendo en la cárcel? ¿Duerme con su mamá? Este tema es como más complejo porque lo que nosotros pusimos en la ley es que tiene que existir las condiciones dentro del penal para que el niño pueda vivir dentro del penal. Ok. Porque cuando estábamos haciendo estos artículos de la ley de ejecución, fue como muy, muy fuerte el saber, porque en ese momento, por ejemplo, estaba todo lo del Topo Chico, que es el penal más peligroso, fue el penal más peligroso de Latinoamérica. ¿Que tú estuviste cuando se clausuró? Sí, nosotros ayudamos a cerrarlo, estuvimos en el motín también, donde mataron a un niño en un contrafuego. Entonces fue muy difícil hacer esta ley, porque justo fue en esos meses que se estuvo redactando, porque fue dónde estamos poniendo a nuestros niños, ¿no? O sea, si las cárceles del país están como están, ¿dónde estamos poniendo a nuestros niños? Claro. Pero en Reinserta hemos hecho varias leyes y estamos muy fuertes en materia de política pública, pero algo que tenemos mucha claridad, mi socia Mercedes y yo, es necesitamos hacer leyes que no tapen otras leyes, ¿me explico? Porque en México de repente hay que hacer esta ley, pero porque esta otra situación está de la chingada, ¿no? Entonces, cuando hicimos, por ejemplo, la ley de los niños en prisión, muchas activistas de niños niños en situación de calle o orfanatorios o así, me mentaron la madre y me dijeron como, ¿para qué las separas de su mamá a los 3 años? Que se queden ahí adentro, igual van a estar mejor adentro que afuera. ¿Pero Y por qué? ¿Qué decía? O sea, ¿qué decía en la ley? Que a los 3 a años... los 3 años tiene que salir. Es que antes no estaba regulado. O sea, antes Tenías teníamos 10 años penales 10, 12 años. Teníamos un niño con parálisis cerebral en un penal en Oaxaca de 9 años. En Tijuana, por ejemplo, se los quitaban al momento del parto. En la Ciudad de México a los 6 años. Como no estaba regulado, pues cada penal hacía lo que le venía en gana, ¿no? Ok. Que tampoco se vale eso, porque, por ejemplo, los de Tijuana, hospital, aquí está tu hijo, te lo presento y vámonos. Qué ¿no? duro, qué fuerte. Y está muy fuerte. Y aquí lo que nosotros hacemos es, hay que entender, y la ley se creó desde el bien superior del menor. Y una ley no puede tapar otra ley, porque de repente en México mucho de lo que hacemos es, ay, aquí como que la cagamos, entonces vamos a hacer una ley sobre la ley, ¿no? Entonces, de repente muchos activistas a mí me decían, pues es que Saskia, estos niños a qué contextos van a salir, o sea, van a salir orfanatorios, van a salir a, no sé, ambientes criminógenos. Ese es otro problema, ¿sabes? O sea, no porque es como, puta, es que, a ver, niño de 3 años, tu realidad es irte a un orfanatorio, que están de la chingada los orfanatorios porque pues, no les meten lana y no tienen a gente capacitada y así, o quedarte en la cárcel. Híjole, mejor quédate en la cárcel porque este es el país en el que naciste. No. Entonces, si que un niño en prisión, que es fuertísimo el concepto que se quede en la cárcel porque está mejor adentro que afuera. Entonces, esa es la realidad que le estamos dando a los niños y afuera. o sea, y no hacer nada es conformarte con esa realidad. Es confrontar, pero claro, y es como no. Entonces tienes un problema más grande, que es que tienes un DIF que no funciona, que tiene a sus niños en situaciones súper precarias, donde tienes personal que trabaja en DIFs, que tienen un trauma vicario brutal, entonces están completamente deshumanizados y maltratan a los niños, como lo hemos visto en muchos videos, ¿no? Pero eso es un problema distinto. Claro. Y creo que cuando hacemos, o sea, quienes estamos en organizaciones de la sociedad civil y quienes están al frente de las legislaturas en México, tienen que entender que no podemos hacer leyes para tapar carencias, sino hay que arreglar las leyes, porque México se ha vuelto el país de la política pública, el país de las leyes, ¿no? Todo el pinche día estamos haciendo leyes. Sí, celebramos Nadie las nuevas... implementa. Exacto. O sea, celebramos nuevas leyes y buscamos más años y más sentencias, pero pues ¿de qué sirve si como quiera nada se cumple? Nadie las implementa. Y eso es súper duro porque
Eso es consecuencia de la corrupción, de la impunidad, de las condiciones precarias en las cuales ser funcionario público en este país no necesariamente es un tema digno, ¿no? Usemos a los policías de ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo es ser policía en México? Es súper poco digno. O sea, de entrada, si vemos las encuestas, la sociedad no confía en la policía. O sea, si vemos el ENVIPE, por ejemplo, que es la encuesta nacional que se hace de victimización en México, o las del INEGI, están por arriba del 75% de la población que no confía en las autoridades de justicia penal. Uh-huh. En jueces, en policías de investigación, en policías de tránsito, creo que es hasta más del 80%. Entonces, creo que la dignificación del funcionario público, especialmente del funcionario público que se dedica a trabajar con la parte más vulnerable, que es la justicia y la seguridad de una persona, Uh-huh. tienen que ser personas muy bien pagadas, muy profesionalizadas, o sea, que sepan lo que están haciendo. No pueden agarrar a una, perdón, y no quiero ofender a nadie, pero no pueden agarrar a una chava que salió de secundaria y ponerla como Ministerio Público a recibir a las víctimas de abuso sexual. Claro. Así, con un sueldo de 12,000 pesos al mes. Claro. Sin capacitación ni Sin nada. capacitación, sin conocimiento, o sea, y eso también tenemos que empezar a entenderlo. Se tiene que profesionalizar. El policía, ¿cuál es la diferencia del policía en Estados Unidos, por ejemplo, que en el policía en México? La profesionalización. Y no estoy diciendo que los policías de Estados Unidos son buenos, ni muchísimo menos, pero por lo menos hay un respeto. O sea, tú vas a Estados Unidos y ves un policía y te cuadras. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? O sea, no te pasas los saltos como lo haces en México. Aquí, pues hace mucho no se viralizó un video de cómo el cartel de Jalisco sacó a los militares de un pueblo en Michoacán, creo que fue. Es indigno Sí. que eso pase en este país, ¿no? Entonces, Claro, no hay respeto, no hay autoridad. No hay, no hay derecho de Estado. sin duda. Digo, Estado de Derecho, perdón. No hay Estado de Derecho. Sin duda estoy convencida que en este país no hay Estado de Derecho en este momento. Uh-huh. Y antes decía, ay, pero la corrupción, la impunidad, pero hoy sí te puedo decir, yo creo que llevamos ya unos cuantos años donde ya no hay Estado de Derecho en este país. Y eso es bien delicado porque esas personas, quienes tienen el contacto con quienes están sufriendo, determinan el rumbo del sufrimiento de esa persona, ¿no? Justo desayuné con el ministro Saldívar y una de las activistas, éramos un grupo de como 15 activistas, y una de las activistas, que por seguridad no voy a decir su nombre, pero decía es que yo con mi equipo, ella vive en un municipio donde hay un alto índice de violencia intrafamiliar y de feminicidios en el país. Y decía, yo con mi equipo de repente me tengo que ir afuera de los ministerios públicos, así un miércoles, un sábado, así, y colas de 20, 30, 40 mujeres golpeadas, queriendo denunciar al marido, que llevan 5, 6, 7 horas formadas y que eventualmente dicen, ya va a regresar mi marido de trabajar, mejor ya me regreso a mi casa porque claramente aquí no va a pasar nada, ¿no? Cuando dijo eso dije, puta, es que... Sí. Y luego nos quejamos de que hay feminicidios en México, claro, ¿no? Porque esa mujer, en vez de en ese momento tener un sistema que la contenga como víctima de violencia extrema, la regresamos a su casa. Claro. La obligamos a regresar a su casa. Claro. Porque no tenemos un sistema fortalecido. Y luego porque la gente no se anima a denunciar también. Y si es así, y luego cuando a veces sí las atienden, aparte las revictimizan, como dices tú, o los procesos son sumamente tardados, son sumamente burocráticos, tienen que estar yendo y viniendo, el trato también. Es que el trato, yo creo que lo que está pasando es que hay un concepto que no es muy conocido en México que se llama trauma vicario. Uh-huh. El trauma vicario es el trauma que tú vives como persona de manera indirecta, ¿no? Entonces, todos tenemos cierto nivel de trauma vicario en México por el hecho de vivir en México, ¿no? O sea, tú y yo como mujeres, sabiendo que matan todos los días y que desaparecen todos los días a 11 mujeres en este país, pues tú y yo nos movemos con miedo, con ciertas precauciones. Ansiedad. Con miedo, con ansiedad. Todo eso, o sea, el trauma
es el contacto con la violencia paulatino y sistemático. Genera trauma, ¿no? O un acto brutal también puede generar trauma. Pero el trauma vicario es, si yo todos los días me tengo que despertar a las 4 de la mañana, subirme a la combi, donde sé que asaltan a tiro por viaje, pero aparte tengo que traer a mi hija conmigo porque la tengo que pasar a dejar a la guardería para yo poderme ir a trabajar. Y sé que cada que me subo a esa combi con mi hija, corro riesgo y mi hija corre riesgo. El que todos los días me tenga que despertar, eso genera trauma vicario, por ejemplo. Okay. Lo que también genera trauma vicario es, yo soy Ministerio Público en la Fiscalía de Atención a Mujeres Violentadas y soy la que recibe a las víctimas de violencia o a las niñas abusadas sexualmente, ¿no? Llega un momento donde si yo tengo que escuchar una historia más de cómo violaron a la niña de 5 años, o me aviento del piso 25 o genero como una coraza donde ya me vuelvo un tanto inmune al dolor que se siente escuchar una historia así de trágica. Claro, ¿no? lo deshumanizas. Lo deshumanizas. Y por supuesto que hay un punto medio, pero ese punto medio que tiene que ver con puedo escuchar 40 historias y puedo levantar 40 declaraciones sin deshumanizarme, tiene que ir de la mano de un trabajo digno y de un trabajo de salud mental. Claro. Y dándole el trato a las sobrevivientes de como Pero debe para ser, darle ¿no? el trato a los sobrevivientes, yo tengo que estar bien emocionalmente. Claro. Entonces, y eso en México no existe. ¿Tú piensas que estas personas que están en contacto con las sobrevivientes deberían de tener alguna atención psicológica constantemente? Sin duda. O sea, parte de cualquier sistema de justicia penal que funcione tiene un trabajo brutal de atención a la salud mental de quien está trabajando en primera respuesta con las víctimas. Pero no se tiene en México, supongo. No. Claro que no. En México no tenemos Estado de Derecho, ¿no? Hablar de la salud mental. O sea, en México los policías andan con armas oxidadas y con chalecos antibalas que ya no funcionan. De aquí a que hablemos de la salud mental en quienes están al frente de la seguridad en este país, estamos a años luz, ¿no? ¿Habrá países donde sí reciban? Sin duda, esto? no. En los países más avanzados es un eje clave y se prioriza el que si tienes un caso que emocionalmente te movió de más, se te pone atención psicológica, se te dan días de descanso porque saben que tu bienestar emocional va a impactar directamente en el trato que reciban las víctimas en el país, ¿no? Entonces, ese concepto es trauma vicario y trauma vicario es justamente eso. Y en México no lo tenemos. Desafortunadamente no lo tenemos y estamos años luz de tenerlo. Entonces, la Fundación hace esas 3 cosas. Trabaja, o sea, lo que nosotros creemos es que el impacto más grande que podemos hacer en este momento es prevenir que la infancia que está en contacto con la violencia extrema hoy tenga consecuencias más grandes en un futuro. Entonces, ojo, no estoy diciendo que quienes viven violencia van a ser delincuentes. Jamás diría yo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es la violencia sistematizada y la violencia normalizada en la infancia y en la adolescencia aumenta las posibilidades de que se generen factores de riesgo que te puedan llevar a cometer delitos antisociales. Ok, y se podría decir entonces que todas las personas que cometieron algún delito sufrieron violencia en su infancia. Ajá. Justo ahorita estamos haciendo un estudio en Reinserta donde estamos trabajando, creo que vamos a terminar trabajando como con entre 25 y 30 mil personas que están privadas de la libertad adultas. Y justo estamos encuestando sobre la violencia y el trauma que sufrieron en la infancia y en la primera y en la adolescencia. Pero todas sufrieron de esta violencia. Vamos a ver. Podemos platicar cuando tengamos el estudio, pero yo te diría que la gran mayoría han sufrido violencia, a lo largo de su vida, quienes hoy están privados de la libertad.
Porque hay que entender violencia también, Jess. O sea, violencia no es nada más me golpearon o me violaron, ¿no? Claro. Violencia es no tuve comida en mi casa, ¿no? Entonces pasé hambre. Violencia es me corrieron de la escuela porque no me alcanzaba para tener zapatos nuevos y en la escuela me dijeron que si no venía con el uniforme intacto, no podía entrar a la escuela y por eso me tuve que dar de baja en la escuela porque mis papás no tenían dinero para comprarme unos zapatos que no estuvieran con hoyos, por ejemplo. Okay. O sea, violencia es la marginación Claro. en este país. Y no estoy hablando, no lo estoy viendo desde un punto de vista así de comunista, socialista, donde todos tenemos que tener lo mismo. Pero todos, la equidad, y cuando hablamos de la equidad, tenemos que hablar de las oportunidades básicas que tenemos todos de acceder a esas oportunidades. ¿Cuáles crees que sean las oportunidades básicas? Derecho a un techo, Uh-huh. a una educación, Comida, alimentación, uh-huh, ropa y calzado y demás. Me parece que todos, y a la salud, todos tenemos que tener el mismo derecho a acceder a todas esas cosas. Okay. De acuerdo. Y en México, quienes están en situación de pobreza extrema, que creo que después de COVID la cifra estaba en algo así como en 65 millones de personas que están en situación de pobreza, lo primero que pierden al estar en situación de pobreza es el acceso a esas cosas, ¿no? Porque Claro. si tienes dinero, puedes acceder a un hospital privado, puedes acceder a una escuela privada. Pero si tú vives Hay un chavito reclutado por el narco ahorita en una comunidad, en la comunidad de la Quinta del Bosque en el Estado de México, y platicaba yo con él el otro día, y él viene de un pueblo en la sierra donde tenía la telesecundaria, pero la telesecundaria no tenía el acceso al internet y no tenía el acceso, las computadoras que tenía no funcionaban. Entonces, básicamente, él estudió primaria y su sueño era seguir estudiando, pero físicamente no tenía manera de llegar a una escuela. Okay. O sea, creo que la escuela más cercana estaba como a 3 horas. Y entonces, pues, tampoco tenía coche, obviamente, Claro. tampoco había transporte, ¿no? Uh-huh. Muchas de las comunidades también no tienen acceso a la salud. O sea, los hospitales más cercanos están a horas y horas y Oye, horas te pasa de algo y distancia, te ¿no? mueres. Te mueres, no hay de otra, ¿no? Entonces, yo creo que en México, más allá de que estemos ok con que exista gente con mucho dinero y está perfecto eso, lo que tenemos que lograr en México es que haya una igualdad y una equidad a las oportunidades de las necesidades Claro. básicas de cualquier persona para sobrevivir, ¿no? Claro. Agregaría seguridad también a esos que acabamos de mencionar, ¿no? Hay una frase que tú usas que me gusta mucho, que tienes de hecho en tu biografía de Instagram, que dice, odia el delito y compadece al delincuente, Sí. que es un poco de lo que ya has hablado, pero ¿me puedes explicar más la filosofía detrás de esta frase? Yo he trabajado mucho con personas que están privadas de la libertad. Te podría decir que a título personal, no desde lo que hacemos en Reinserta, pero a título personal, el perfilamiento criminal, el entendimiento de quienes están hoy privados de la libertad, y mis libros se tratan de eso, y ahora estoy armando un podcast que va a estar grabado dentro de la cárcel, es justo entender, ¿no?, quiénes son esas personas que están privadas de la libertad y cuál ha sido la historia que hay detrás de esas personas. Y hay 2 partes a esta respuesta. Una, y mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero es todos y todas la cagamos. O sea, que aviente la primera piedra el que no ha hecho una chingadera. Y no estoy diciendo una chingadera, o sea, un delito grave, no. Dar un moche. Güey, dar un moche, mentir, jugarla chueco. O sea, todos nos equivocamos. Somos humanos. Uh-huh. Entonces yo no creo que algo que hagas te defina como persona. Porque creo que es muy injusto. Si tú mañana me mientes y yo digo, no, Jessica es una mentirosa. No, Jessica me mintió. Pero Jessica no es una mentirosa, ¿no? Okay. Hay una diferencia abismal. Entonces, y yo creo que el que tú me hayas mentido a mí en esa circunstancia tiene su propia historia que hizo que me mintieras. Se puede o no se puede justificar. No estamos hablando de la justificación. Okay. Pero sería muy injusto de mi parte que yo diga, Jessica es una mentirosa.
Pero entonces, por ejemplo, aplicándolo, ya me voy a ir a un extremo. Una persona que asesina. O sea, tú no le llamarías que es un asesino, dirías, pues asesinó, Es que yo creo que no hay que categorizar hacia la pero gente, tampoco ¿no? dirías que eso lo define, o sea, que asesinar lo define o la define. Yo no creo que, o sea, yo creo que nadie puede definir a nadie. Yo creo que cometemos actos que nos marcan y que son parte de nuestra historia. Pero yo no creo que nadie pueda definir a nadie. Y no nos quita nada, no decir esa persona es un asesino hace distinto a esa persona mató a alguien, ¿no? O sea, Sí, otra vez, ¿no? Regresamos como a lo que hablábamos al principio, es el uso del lenguaje. claro. Y ojo, ¿no? Quienes nos están escuchando, porque igual ahorita mil gente está mentando más diciendo esta pinche vieja, ¿no? No, No, pero estamos justificando, o sea, ajá. no te hace mejor o peor persona. Pero cuando categorizamos a alguien, es como, y vámonos a ejemplos que no son tan extremos, ¿no? Ujú. Si hay un niño en la escuela que le dicen que está gordo y le dicen de apodo gordo, y todo el tiempo es, oye, gordo, esto, oye, no, es que sí, pero tú estás gordo, sí, pero tú eres un gordo, sí, pero ya te decimos gordos, es más, ya ni sabemos cómo te llamas, ya es, oye, va a venir el gordo a la fiesta, oye, el gordo, ¿para qué ese cabrón baje de peso? Está cabrón, porque o sea, ya linkearon su identidad con el que esté gordo, Claro, hasta él ¿sabes? se concibe ya a sí mismo. Ya hasta él es como de, güey, pues, anyway, aunque baje de peso, voy a seguir siendo gordo. O sea, voy a seguir siendo el gordo, ¿me explico? Claro. Entonces creo que es bien importante y de hecho la base de la justicia restaurativa. Siento que estamos brincando a 500 temas y me está encantando esta conversación. Sí, a mí también. Estamos Pero no tocando sé si todo. la banda va a agarrar el pedo, pero bueno. Yo creo que andan bien picados. Ojalá. Cuando en la base de la justicia restaurativa, que para mí la justicia restaurativa es la justicia a la cual tenemos que ir y los países más desarrollados han demostrado los mejores casos en materia de justicia restaurativa, que es justo la justicia que restaura a la sociedad. Ok, explícame un poquito rápidamente nada O más eso. sea, si yo... Ojo, no me voy a ir a casos extremos, ¿no? Si yo a ti te robo 100,000 pesos, Ajá. tú puedes decir, te vas a la cárcel por haberme robado 100,000 pesos, ¿no? Okay. Porque justifico que es mi patrimonio y que con eso yo comía y con eso entonces me está haciendo un daño directo. ¿De qué te sirve que yo esté en la cárcel? A ti. Igual tus 100,000 pesos ya no los tienes. Ujú. La justicia restaurativa es la base de la mediación, de decir, a ver, un juez o mediadores se sientan y dicen, a ver, Jessica, ¿sabes que te robó 100,000 pesos? ¿Sabes que tú qué estás dispuesta a hacer para reponerle a Jessica sus 100,000 pesos? No, pues es que si me da chance, yo ahorita, mira, fíjate, aquí compruebo que tengo un trabajo estable donde gano 10,000 pesos al mes. De estos 10,000 pesos le puedo dar 2,000 pesos cada mes. Y comprometerme a darle estos... Jessica, ¿estás de acuerdo con que en un periodo de 2 años se te paguen estos 100,000 pesos porque es lo que sabes que puede hacer? No sé qué. O puede vender su casa, o puede... No, o sea, Ujú. no. Eso restaura el daño que yo te hice. Claro, sí, sí. Entiendo que hay delitos cuya restauración es imposible. Y es ¿no? imposible y además también porque pone tú, ok, me los devuelves, pero ¿quién te dice que mañana para devolverme esa lana no vas a ir a robarle a alguien más? Pero eso ya es como... O sea, ese yo creo que es un pensamiento como más punitivo, ¿no? O sea... Sí, pero yo creo que es el que, o sea, es el que creo que la gente tiene. O sea, que sea como, no, pues que esté en la cárcel para que ya no haga destrozos y ya no cometa crímenes, ¿sabes? Entonces, la base de la justicia restaurativa Ajá. está basado en los periodos de restauración y los periodos de duelo. Los periodos de duelo, por ejemplo, viéndolos desde una perspectiva de la víctima. Yo, como víctima de violencia sexual, por ejemplo, a mí me encantaría, y yo de repente me encuentro googleando a mi agresor. No lo he encontrado. Pero a mí me encantaría un día sentarme enfrente de él y decirle, güey, me hiciste un chingo de daño, afectaste mi vida en muchos aspectos,
hoy te perdono, pero te perdono porque yo necesito estar bien, ¿no? Porque en los periodos de duelo también tú necesitas salir adelante de lo que te pasó. Si yo me quedo encabronada toda la vida, tú estás siendo afectada de ese encabronamiento directamente. Y es lo mismo con el agresor. Si yo... Y nos podemos ir a un caso extremo si quieres, ¿no? Si yo mato a tu hija, cumplo una pena, la posibilidad de que yo pueda tener, de encontrar ese espacio contigo, pedirte una disculpa, que tú me expreses cómo te jodí la vida, que yo te pueda quizá dar respuestas que quizá tú tengas. A preguntas que quizás yo tenga. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué mi hija? ¿No? O sea, eso a mí, como agresor, me devuelve la oportunidad de reparar lo que hice. Y cuando la gente tiene la oportunidad de reparar, es menos probable que vuelva a delinquir. ¿Sí? O que, claro, por supuesto. O sea, es algo que ya está... Y lo hicimos en Reinserta, por ejemplo. ¿Cómo lo hicieron? Con un feminicida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué Fue hice? brutal, porque fue el primer caso que se hizo en la Ciudad de México de mediación y de justicia restaurativa. Okay. Y nosotros trabajamos con el feminicida y otro grupo de psicólogas trabajaron con la señora de la chava que mató a este güey. La mamá de la chava. Ajá. Ok. Y él era un menor de edad, entonces iba a salir de la cárcel. Qué fuerte. Y a puerta cerrada con el juez y con algunas psicólogas y demás, platicaron durante 4 horas. Y al final ella le terminó diciendo, como tú vas a salir, pero tú estás endeudado conmigo toda tu vida. Porque tú me quitaste a mi hija. Y yo no quiero que existan más mamás que vivan lo que viví yo. Yo viéndolo desde un punto de vista de reinserción, porque nosotros trabajamos con él, es el caso que más rápido hemos reinsertado en la sociedad a ese güey. Y lo perdonó la mamá. Pues la mamá le dijo, te perdono, pero tú estás en deuda conmigo. Y entonces tú hablabas con él y yo platicaba con él seguido y meses también después de que salió de la cárcel y demás, de la comunidad. Y algún día me dijo, yo todos los días me despierto sabiendo que estoy en deuda con la mamá de la chava que maté. Qué cabrón. Y hoy chambea y tiene a su esposa y tiene a sus hijos y, ¿sabes? O sea, como que... Y ojo, seguramente mucha gente que nos está escuchando ahorita pero no es justo, pero ¿quién le devuelve a la mamá a su hija? O sea, el enojo. Sí, claro, dices, hagas lo que hagas, estés en deuda con ella siempre, su hija ya no va a volver. Ya no va a volver. Y es muchas cosas también, casos de feminicidio, es como, sí dices, justicia pero es como, sabes que hagas lo que hagas, por más años que le den, que encuentren el culpable, nada les va a devolver a las víctimas. Sí, pero creo que ahí hay una línea de una deuda brutal que tiene nuestro país en la ausencia de Estado de Derecho. Cuando las mujeres marchan o exigen justicia del feminicidio de sus hijas, por ejemplo, o de la desaparición de sus hijas, es que ni siquiera se les ha brindado la justicia. Aquí te estoy hablando de un caso donde ya hubo justicia jurídica. O sea, ya hubo un agresor detenido, ya hubo una vinculación al proceso, ya hubo un auto de formar prisión, ya hubo una sentencia. O sea, el Estado ya cumplió con lo que le toca hacer de impartir justicia a la víctima. El problema que tenemos en México es que si tu caso no se viraliza, como el caso de Devani, por ejemplo, tú escuchas los testimonios de estas mujeres y de estos hombres, porque también son papás, quienes están buscando a sus hijas o quienes están exigiendo justicia de los agresores de sus hijas, es que ni siquiera tienen a los agresores detenidos. O ni siquiera se ha abierto la carpeta de investigación. Y eso, o sea, no puede haber justicia restaurativa si no hay justicia como tal. Primero tiene que haber... Tiene que haber justicia para la víctima. Y te refieres a justicia con una sentencia. Y después ya la justicia restaurativa. Digo, depende del delito, ¿no? Regresemos a los 100,000 pesos. Si tú exiges que yo esté en la cárcel 10 años porque me robé 100,000 pesos,
podemos hablar de un tema de si es justo o no, que por robarme 100,000 pesos me metan 10 años en la cárcel. Claro. No. Yo creo que por eso hay leyes y por eso hay implementación de leyes con sentencias. Ujú. Y eso tiene que existir para que entonces pueda haber una reparación del daño. Pero en México, por ejemplo, en casos de secuestros, ni siquiera se le repone el dinero a las víctimas de lo que tuvieron que pagar para rescatarse en su cautiverio. O sea, ni siquiera, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso, y es lo que cuestionábamos hace rato, como hacia dónde estamos llevando el concepto de justicia y cómo estamos definiendo la justicia en México. Y México se ha vuelto y cada vez se vuelve más un país donde predomina el punitivismo, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de lo de Devani? Que se legislara que ahora van a cumplir feminicidas 60 años de prisión. Sí, pero ni siquiera están llegando a la cárcel los Ni feminicidios. siquiera lo están agarrando. O sea, ¿sabes? O sea, ni siquiera hay una orden de aprehensión en su contra. Pero no más eso. No sirve de nada que aumentemos los años porque eso no acaba con el problema. acaba con el problema. Y entonces, por eso yo me atrevo a decir, ¿por qué no redefinimos la justicia? ¿Cómo redefinirías tú la justicia? Yo creo que hay que encaminarnos a la construcción de paz como sociedad. Hoy México está muy metido en un pensamiento individualista, ¿no? Yo, ¿no? Y estamos lejos de un pensamiento de sociedad, un pensamiento colectivo, ¿no? A mí, regresando a este caso del feminicidio y de la justicia restaurativa, Ajá. el que esta mamá le haya dicho, tú estás en deuda conmigo porque yo no quiero que exista otra mujer, otra mamá que viva lo que viví yo. Esa es una mujer que está pensando en justicia colectiva. Ella es una mujer que ya entendió que su hija no la pueden revivir. No existe la tecnología para revivir a la gente de esta manera, ¿no? Pero es una mujer que está pensando por todas las demás de nosotras. Y yo como mamá le agradezco a esa mujer, ¿no? Qué fuerte. Y creo que la construcción de paz tiene que alejarnos del punitivismo y generar espacios y caminos de reconstrucción, de paz y de restauración. ¿A qué te refieres con punitivismo? O sea, Punitivismo es como el castigar, ¿no? O sea, punitivismo es, hay un problema de secuestro en México, 155 millones de años de cárcel para los... Es como, güey, eso no soluciona el problema. O sea, es una mentalidad. Lo que está pasando en El Salvador con Bukele, eso es punitivismo. Como sin pensar en las consecuencias y sin pensar en el problema y en la prevención, me voy con todo el castigo. Sí, como el linchamiento. El linchamiento, el más cárcel, peores condiciones de cárcel. Eso es una mentalidad punitivista. Ok. Y yo estoy segura que los países donde predomina más la paz son países que no tienen sistemas punitivistas. Y, por ejemplo, ahorita volviendo al tema de la justicia restaurativa y el caso de esta señora y lo que tú dices que te gustaría alguna vez decirle a tu agresor, tú piensas, digo, tal vez estoy generalizando un chorro, yo sé que es caso por caso, pero tú piensas que en general a las víctimas o sobrevivientes les serviría sentarse y escuchar alguna disculpa o algún diálogo con su agresor. A ver, psicológicamente está comprobado que el duelo tiene procesos, ¿no? La negación, luego la tristeza de la aceptación, etcétera, etcétera. El último paso del duelo tiene que ver con el perdón y la superación de ese perdón. ¿Cómo soltarlo? Soltarlo, güey. O sea, siempre vas a vivir con las consecuencias, siempre vas a vivir con ese dolor, pero es aprender a vivir sin ese enojo, porque ese enojo te carcome a ti misma, ¿sabes? Y igual y mucha gente dice, yo ya lo superé y encontré medidas alternas para superarlo y no tengo la necesidad de que me pida perdón. Escuchar ese perdón y está perfecto también. Pero yo sí creo que un duelo bien llevado inevitablemente termina en que las víctimas directas o indirectas encuentren respuestas de las dudas que se les generó de eso, ¿no? Yo acabo de escribir un libro
coescribir, que se llama El infierno tan temido. Y son testimonios de víctimas y de victimarios de secuestro. Y cuando entrevisté a las víctimas, y digo esto con mucho respeto, ¿no? Pero fue muy marcado la víctima que sigue muy encabronada y muy lastimada por lo que le pasó. O sea, la sobreviviente que sigue viviendo el duelo que le pasó por quienes ya no, ¿no? Irónicamente, la que ya no termina, digo, no lo traigo ahorita, pero es Ana, y el último párrafo de su testimonio en el libro para mí es lo máximo, porque dice algo así como: no les tengo ningún tipo de rencor. Si están en la cárcel, merecen estar en la cárcel, y si no están en la cárcel, espero que ya no estén haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, y no estén lastimando a más personas. Pero desde un lugar como de, yo ya solté eso, güey. O sea, paz. yo no puedo, y nos regresa este tema de la víctima y del sobreviviente, ¿no? Yo no puedo seguir lamentando y sufriendo por algo que ya no puedo reparar. Porque entonces, ¿qué tipo de vida estoy diciendo vivir, no? Claro. Y entiendo que hay procesos y hay momentos para absolutamente todo, pero ese enojo termina también matando a las víctimas. Uh-huh. Y sí quiero que quede como muy claro que no estoy diciéndole a las mujeres que marchan por sus hijas desaparecidas. O sea, sí tiene que haber un proceso de justicia para que podamos pensar en el avance del duelo y en el avance de la restaurar el tejido social, ¿no? Al final del día. O sea, no le puedes pedir tú a una mujer que cada que va al Ministerio Público le dicen que aún no saben absolutamente nada de su hija, que viva un proceso restaurativo de paz. Claro. Ella sigue en un proceso de lucha para encontrar justicia. Y de rabia, y de desesperación, y de impotencia. O sea, claro que está cañón hablar de justicia restaurativa. Bueno, que apenas estamos aprendiendo el término, ¿verdad? Bueno, de mi parte. Cuando tienes o sea, ¿qué opinas tú? Creo que está muy difícil hablar de justicia restaurativa viviendo en un país como el que México. vivimos. Sí, es muy difícil, pero por eso creo que es importante que redefinamos la justicia y empecemos a hablar de estos términos, ¿no? Porque de repente como que nos quedamos ahí. Sí. Y, o sea, volviendo un poquito a lo que te había preguntado, me encanta que nos estamos desviando, pero o sea, yo sabía que iba a pasar esto porque son muchos temas y de todo creo que es falta hablar de todo esto. Claro. Entonces creo que todos estamos aprendiendo y cuestionando. Pero sobre lo que te pregunté de tu frase de odia al delito y compadece al delincuente, estabas poniendo el ejemplo de si a una persona le dicen que es gordo todo el tiempo y una persona que es asesino, y dijiste como que hay dos. Hay dos Ajá, factores. Creo que estabas empezando la primera. El primero, qué bueno que y también porque te voy a decir una cosa, paréntesis, antes de que sigas. Siento que, y qué fuerte, como que nadie se había puesto del lado de los delincuentes, ¿sabes? De los criminales, de los victimarios. O sea, yo te admiro mucho y te respeto porque siento que, digo, no sé si haya más activistas como tú en estos temas, que claro que debe de haber, pero creo que has sido pionera en estos temas y siempre es como, oh, malditos asesinos, violadores, secuestradores, ladrones, etcétera, etcétera, como decimos las etiquetas, y es como un linchamiento y encañón y no, y que se pudran en la cárcel y no sé cuánto, ¿no? Pero creo que nos vienes tú a dar como, a ver, espérate, existe este otro lado de la moneda, ¿no? Claro. Y existe toda esta otra historia y cómo la sociedad también actúa en conjunto para que haya gente que está llegando a cometer este tipo de delitos, ¿no? Entonces, por eso el odia el delito y compadece al delincuente, siento que tú eres de las primeras personas o de las pocas personas que es como, espérense, un poquito de compasión y un poquito de entendimiento sobre esto otro que está pasando. Yo creo, y ahí me lleva a este segundo punto, que es, primero hay que dividir, porque muchas personas piensan que al decir compadece al delincuente estás justificando el delito. Y son cosas completamente distintas. Okay. ¿No? O sea, si yo me siento con el mochaorejas, ¿no? El secuestrador que puso de moda el secuestro en México, y no sé por qué usó a Daniel de ejemplo, pero bueno, si me siento con el mochaorejas, algo más reciente. Entrevisté hace poquito al monstruo de Ecatepec, ¿no? Que es
Juan Carlos y Patricia, una pareja de asesinos seriales feminicidas. Yo platico con Juan Carlos y no creo que Juan Carlos debe tener una sentencia menor a la que tiene, que es una pena vitalicia y una pena de 324 años. O sea, tiene 2 penas, ¿no? Y está en un módulo de máxima seguridad, está en una celda solo. De hecho, yo tuve que entrar a la celda del módulo de máxima seguridad a entrevistarlo ahí. Es la primera vez que pido que esposen a una persona que yo voy a entrevistar. Ok. Pero el que yo me siente enfrente de Juan Carlos a odiarlo, entonces mejor no me siento con él, ¿no? Creo que está cumpliendo una pena que tiene que cumplir por los delitos que cometió. O sea, que se lo merece. Sí, me caga el concepto de merecer. Yo creo que él tomó decisiones que están estipuladas en un código penal con cierto tiempo de sentencia Ok. y es consecuente lo que hizo con lo que marca la ley. Ok, sí, porque tal Entonces, vez más el de término, merecer, el merecer, siento que, o sea, hay es todo, punitivo. sí, Ajá. y hay como todo un background detrás de, pues, De qué venganza. tanto es merecer aparte. Venganza, rencor, Ok, ¿no? va. Y más bien, tú tomas decisiones en tu vida que tienen consecuencias. Si yo pinto el cuerno a mi novia y me corta, no sé si merezco que me haya cortado o no me corte, pero la realidad es que sabes que si pintas el cuerno hay una posibilidad de que Hay tu pareja consecuencias. hay consecuencias, ¿no? Entonces, Es una consecuencia de algo que hizo. sí, Es una consecuencia, ok. claro. O Entonces sea, dices, me siento frente a él y y es, odiarlo no sirve de nada. odiarlo de entrada no sirve de nada, porque estoy ahí por otro objetivo, que es entender quién es esta persona que cometió esta serie de delitos tan atroces, ¿no? Esa es la segunda parte, que es, al final, y si regresamos a la terminología de Jessica me mintió, es una mentirosa o me mintió, ¿no? Es lo mismo, cometió delitos, pero es mucho más allá su historia y su vida y su persona de lo que hizo. Y a mí me parece que hay algo bien valioso en entender y conocer qué hay detrás de una persona que toma la decisión de cometer ciertos delitos. Porque el aprendizaje de la reconstrucción social está en la prevención y en la prevención está en el entender por qué alguien hace lo que hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita he estado entrevistando una serie de feminicidas porque estoy escribiendo mi libro de feminicidio. Y justo para mí, pues claro que cuando me dicen y entonces la degollé o entonces le enterré las tijeras en el cerebro o entonces, o sea, claro que cuando me dicen estas cosas, pues me duele el alma, ¿no? Pero para mí es mucho más enriquecedor el decir, ahorita me platicas de cómo la mataste, platícame quién eres tú y platícame dónde naciste y platícame quién eres y qué viviste y platícame cuál fue ese entorno en el cual te desarrollaste que te llevó a tomar la decisión de matar a una mujer, ¿no? Ok. Y entonces con esa información creo que podemos prevenir que hayan más personas que maten mujeres, por ejemplo, en ese ejemplo. Entonces, por eso esa frase para mí es muy importante, porque creo que en México, en el sistema punitivista que tenemos, el solamente decir es un feminicida, meter a la cárcel y olvidémonos de él. Y te voy a dar un ejemplo, este es un ejemplo ideológico, ¿no? Al final, ¿no? La prevención desde el entendimiento de un acto es una ideología. Pero te lo voy a poner en un ejemplo como más tangible. El hecho de que México tiene un sistema punitivista hace que nos alejemos del sistema penitenciario. Y el que nos alejemos del sistema penitenciario desde un punto de vista preventiva hace que no hagamos inteligencia carcelaria. Entonces, si yo detengo, y yo conozco a muchas personas adentro de la cárcel que están por 1 o 2 homicidios, o están por un robo, o están por...
y son personas que pertenecen a grupos delictivos organizados y que saben, por ejemplo, dónde están las fosas más allá de lo que están culpables, ¿no? Entonces, si yo tengo a una o a un sicario en la cárcel que está acusado por un homicidio o 2 homicidios, pero ese güey tiene información de dónde están los cuerpos de todas las otras personas que desaparecieron, son víctimas que están buscando a esas personas. ¿Sí me explicó? Entonces, el que veamos la justicia desde un lugar distinto nos va a ayudar también a brindar justicia a las víctimas. ¿Pero qué hoy, propondrías? O sea, como hablar... O sea, inteligencia penitenciaria. ¿Y qué es inteligencia penitenciaria? Como el entendimiento del criminal más allá de se te acusa, se te sentencia y se te segrega. De su crimen, tal cual. Sí. O más bien, ¿qué hay detrás de su crimen? Claro, ¿qué hay detrás? ¿Quién era? ¿Quién realmente? O sea, es increíble en este país, ¿no? Cuando hicimos el estudio de niños reclutados por la delincuencia organizada, la estrategia fue, vamos a entrevistar a niños que estén privados de su libertad, adolescentes que estén privados de su libertad, que pertenezcan a un grupo delictivo. Entonces mandamos oficios a todos los estados solicitando que nos manden la cantidad de números que tenían de personas vinculadas a la delincuencia organizada. El 100% de los estados nos contestaron que 0. O sea, en México no hay un solo menor de edad vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada. Que obviamente, o sea, tú piensas que eso... No, tú vas a el penal, a la comunidad de internamiento en Nuevo León de Constituyente, o si vas a la de Coahuila, o a la de Sonora, o si vas a la del Estado de México, o a la de Quintana Roo, te recibe el adolescente con la Z tatuada en la frente. Con la cartel de Jalisco Nueva Generación tatuado en el brazo. Okay. ¿No? Y todavía se atreven a decir, no, de los adolescentes ninguno está vinculado a la delincuencia organizada. ¿Y por qué crees que es esto? Por la ausencia de clasificación. Y por la ausencia de, este güey viene por robo, este güey viene por homicidio, por portación de arma, por lo que sea. Y solamente lo vinculamos a eso y ya, nos olvidamos de eso. Y eso es lo que tú dices que sería inteligencia carcelaria. Sí, es como hay que ver más allá. O sea, hay que entender que para generar justicia, o sea, yo conozco a mucha gente que está en la cárcel por un delito cuando han cometido muchísimos más, especialmente aquellos vinculados a la delincuencia organizada. Y yo lo que digo es, si tú estás aquí en la cárcel acusada por 2 homicidios y tú sabes que mataste a 10 personas, son 8 personas que nunca van a encontrar justicia. O sea, son 8 papás, mamás, que están marchando por la desaparición de su hijo y tú ya estás aquí adentro segregado con una sentencia de 100 años y esos papás se van a morir sin saber que se le hizo justicia. ¿Y qué propondrías en esos casos? Inteligencia penitenciaria. Pero sería como negociar con ellos. Es justicia restaurativa, es negociar con ellos, es hacer buena, es negociar con ellos, es hacer buena investigación. Hoy la policía de investigación carece de un chingo de cosas, ¿sabes? O sea, hoy un policía de investigación casi te tiene que torturar para que firmes la declaración, para que te puedan vincular a proceso y la acción es, puta, si ya lo vinculamos por este delito, ya chingamos. Ya chingamos. No, espérate, güey. Claro. Espérate, o sea... Claro. ¿No? Y siento que ahí también entra mucho el tema de gente inocente en prisión, ¿no? O sea, de que también quieren culpar y encarcelar nada más por culpar y encarcelar o meter. Es que yo creo que la ausencia de Estado de Derecho es consecuente de la corrupción y de la impunidad. Y en México yo creo que cometemos un grave error, que es medimos el nivel de seguridad por la cantidad de gente vinculada al proceso. O sea, por la cantidad de gente en las cárceles. O expedientes abiertos, ¿no? O sea, ¿cuántos expedientes tiene? O sea, ¿cómo se mide en México la delincuencia? Se abrieron tantas carpetas de investigación por el delito de robo, se abrieron tantas carpetas de investigación por el delito de feminicidio, se abrieron tantas carpetas de investigación por el delito de homicidio. Pues entonces, ¿qué tienen que hacer los policías? Vincular a gente a proceso. Claro.
¿no? Encontrar culpables. Sí, porque para dar resultados. Si claro, entonces vinculamos a 200 personas por delito de robo, estrellita para mí en la frente, ¿no? Y si eso implica que me tenga que chingar a quien me tenga que chingar, pues me lo chingo. Porque si políticamente, digo, al final es política barata, ¿no? Pero si políticamente se me va a poner la estrellita en la frente porque en materia de seguridad estoy generando un impacto, so be it. Impacto, ¿no? porque arresté a no sé cuántas personas, Exacto. ponle tú. Exacto. Y entonces esto nos lleva a que si hay mucha gente inocente en prisión. Mucha. Hay mucha gente inocente en prisión, pero más que gente inocente en prisión, yo te diría que la violación al debido proceso de las personas que están privadas de la libertad es en un 90%. O sea, conozco muy pocos casos y entonces hay que entender que la violación al debido proceso con personas detenidas es donde se abren las oportunidades para que haya espacios de injusticia, donde muchas veces se vincula gente inocente, ¿no? Pero ¿cómo es una violación al debido proceso? ¿Cuál es el debido proceso, por ejemplo? A ver, el debido proceso es lo que mandata la ley de cómo debe ser una detención y cómo debe de ser una persona. O sea, está como muy claro el que si tú mañana, o sea, si mañana llega un policía a ti a detenerte, te tiene que leer tus derechos, te tiene que presentar automáticamente, te tiene que detener sin torturas, te tiene que presentar al Ministerio Público, se te tiene que poner un abogado, se te tiene que poner una llamada y empieza, y se tiene que abrir el expediente. O sea, aparte de que se te tiene que detener con una orden de aprehensión, o sea, no se te puede detener sin una orden de aprehensión, una serie de cosas. Y ahí empieza, digamos, tu proceso a vinculación. Y ahí un juez determina y tiene ciertas horas para determinar si hay pruebas suficientes para que te hayan detenido. Normalmente cuando ya hay una orden de aprehensión eso ya se determinó, entonces te llevan directo al reclusorio. Pero el debido proceso es que se sigan todos esos pasos conforme la ley. Okay. Y para que eso suceda, tiene que haber una policía que haga su trabajo bien. Y es, yo ya te investigué, Jessica, y yo ya sé que tú eres una madrota de trata, porque ya tengo todos estos testimonios, tengo toda esta investigación. Entonces no tengo necesidad de torturarte para que tú me confieses o me firmes una declaración, porque con las pruebas que tengo te voy a remitir. Pero en este país, como no hay presupuesto y no hay profesionalización en las policías de investigación y en los ministerios públicos y demás, pues entonces está muy sucio cómo vinculan a proceso a las personas. Y en la corrupción de esa parte es cuando se pueden chingar a cualquiera. Ok. Entonces cuando ya, o sea, digo, ya nos quedó muy claro, creo que cuando dices odia el delito y compadece al delincuente, te refieres a que más que justificar al delincuente es lo que tú buscas, es saber qué es lo que hay detrás, saber el trasfondo, cuál es la vida, cómo fue la vida de esa persona, dónde fue que le falló la sociedad, qué traumas tuvo, qué fue lo que vivió, para que en lugar de solamente lo echen a la cárcel y, como dice la gente, que se pudra en la cárcel y que ya sea como, ok, sí, podemos sacar algo más. Sí, y que sea algo más trascendente, claro. ok, de que... O sea, para que su reinserción y para la sociedad también, ¿eh? O sea, no nada más para la sociedad, para ambos. Yo al final soy enemiga y pareciera que llevamos el discurso de la no clasificación y de la no señalización y la no clasificación en muchos aspectos, ¿no? O sea, ahorita en temas de la diversidad sexual, por ejemplo, estamos hablando de esas cosas, nada más que en materia de justicia como que no nos atrevemos a hablar de esas cosas. Y yo nunca voy a justificar una injusticia, jamás. O sea, luego muchas víctimas o sobrevivientes me odian porque creen que soy como defensora de los agresores. Yo no soy defensora de los agresores. O sea, soy una mujer que cree que la justicia tiene que pesar por la víctima, siempre. Sin embargo, creo que el proceso punitivo en el cual estamos llevando las cosas no le beneficia absolutamente a nadie. Claro. Y que no estamos llegando a ningún lado. Digo, ahí están las cifras y las estadísticas. Exacto. Ahorita también mencionas mucho como falta de presupuesto y sabemos que hay como
demasiada demanda, demasiadas denuncias y que todo es muy lento y que no hay suficiente gente atendiendo o que no hay suficientes fondos para los Sí, los centros de atención a personas desaparecidas, sí, ¿no? bueno, Pero más que nada las víctimas que buscan a sus hijos, porque en este país son las víctimas que buscan a sus sí, hijos. sí, ¿no? sí, ajá, que no hay, justo no hay presupuesto para los centros de atención que buscan a desaparecidos o que buscan hacer justicia por las víctimas. ¿Tú crees que todo se solucionaría, nuestros problemas, los principales problemas con el sistema de justicia en México se solucionarían si hubiera más presupuesto? O sea, con presupuesto. Sin duda, sí, la dignificación. Alguna vez hablé con una autoridad que me decía es que buscar y saber dónde están todas las fosas clandestinas es complicado porque no hay presupuesto suficiente para procesar todos los cuerpos. Procesar todos los cuerpos. O sea, si yo mañana encuentro, o sea, si una autoridad mañana encuentra una fosa clandestina con, no sé, 300 cuerpos ¿no? asesinados, pues esos cuerpos se tienen que procesar y se tiene que llevar a cabo todo un proceso de identificación del cuerpo por medio de, dependiendo de la descomposición del cuerpo, ¿no? Pero por medio de ciertos mecanismos que tienen un costo y se requiere de un presupuesto. Entonces yo sí creo que y soy anticifras y no me conozco bien los números, pero todavía estaba escuchando a Leandro Ope, que es un gran investigador en materia de seguridad, que hablaba de las cifras y México es uno de los países del mundo, o sea, que del PIB le dedicamos menos porcentaje del PIB a temas de seguridad. Okay. Entonces sí creo que hay mucho por hacer en materia presupuestal. ¿Y por qué dices que eres anticifras? Porque creo que las cifras nos han deshumanizado. Mucho. Mucho. O sea, no es lo mismo que yo ahorita te digo, todos los días matan o desaparecen a 11 mujeres en este país, a que te hable de Devani. Porque tú tienes en tu cabeza la imagen de esa niña con esa falda parada de lado. ¿No? Que Todas que sabemos que fue una fiesta, que se fue a divertir, que tenía las amigas, o sea, como que sabemos la historia, nos identificamos con la Mientras historia. hablábamos de Devani, estaban matando a más mujeres, que hoy ni siquiera sabemos quiénes son. Claro. ¿no? Entonces, para mí es importante que regresemos a ponerle nombre y apellido a las víctimas y a entender la gravedad de cuando se hablan de las cifras. Las cifras han sido el mejor aliado de las autoridades porque uno, las pueden modificar a su gusto porque corrupción, ¿no? Y dos, hacen que no te afecte a ti como sociedad, ¿no? Entonces, si yo te digo, pues, en el mes de marzo secuestraron a 250 personas. ¿No? Perfecto, te das la vuelta y Sí, se te va. es un número. Que no es lo mismo que yo te lea una de las historias que tengo en el libro del infierno tan temido, ¿no? Claro. Entonces, creo que las cifras funcionan para orientarnos hacia donde tenemos que priorizar, pero nos han deshumanizado como sociedad. 100%, o sea, creo que ya no nos indigna y ya no nos impresiona y como que el decir, se cometen 11 feminicidios diarios. Y como dices tú, o sea, y no quiero, o sea, no quiero sonar así porque no quiero que suene mal y que se entienda mal, porque Devani es una víctima y cada una tiene su nombre y su apellido, pero es como son 11 Devanis, ¿sabes? O sea, insisto, cada una tiene su nombre y su apellido, pero lo que voy es, así como humanizamos el caso de Devani y así como nos indignamos y todo ese ruido que se hizo, ese día que mataron a Devani mataron otras 10, claro. ¿sabes? Que también tenían su nombre y su apellido, que también habían tenido su historia de cómo fue, que tenían sus sueños, que tenían sus metas, que tenían su familia, sus amigos, sus amigas, ¿sabes? Y estamos hablando de feminicidios, pero por ejemplo, en México matan todos los días a 7 niños. Hoy todos tenemos en nuestra cabeza esa como imagen de los 18 niños asesinados en Texas el otro día. ¿no? Pero en México todos los días matan a 7 niños. O sea, en 2 días y medio matan lo que pasó en Texas en un día. En México. En México. Y las caras ¿Quiénes son esos niños? Las caras de los niños No de las Texas conocemos. están en todas partes Claro. y todos estamos compartiendo, pero dices que eso en 2 días pasa en México. Claro. Está cañón. 2 días y medio, ¿no? ¿Qué crees que que tendríamos que hacer como sociedad para dejar de justo ver cifras, ver superficialmente números y empezar a humanizar más? Porque creo que el humanizarnos viene de la mano con la indignación y con la rabia y por ende también como el
el exigir un cambio, ¿no? Y el tener más conciencia de lo que está sucediendo, porque pareciera que cada vez vamos más en automático y cada vez hay, no sé, más feminicidios o más víctimas de violencia sexual, o cada vez hay más activistas que son asesinados o asesinadas, y es como un activista más, ¿no? Es un periodista más, ¿no? Y cada vez vamos más en automático, o sea, cada vez nos estamos blindando más y deshumanizando más de toda esta violencia. Y qué peligroso, porque a qué instancia hemos llegado, o sea, a qué punto hemos llegado en el que, pues ya es una cifra más, Ya es una ¿no? cifra O más, sea, sin duda. Y es una pregunta muy complicada que no estoy segura de tener la respuesta, porque también creo que es muy doloroso también estar escuchando todo el día y estar sí, eh, conociendo, pero sí creo que el cambio, los grandes cambios de este país van a venir y vienen de las acciones pequeñas que hacemos como seres humanos, ¿no? ok, O sea, cómo impactamos nosotros y cómo somos parte de una solución y de la creación de un México más justo. Y eso lo podemos hacer desde casa, ¿no? O sea, soy una mamá que le pega a mi hijo, por ejemplo, o no. Soy un cabrón que para que mi negocio avance doy moches, ¿no? O no. O soy la persona que se pasa el alto y le da 200 pesos al policía porque qué hueva que me levanten un ticket y tener que ir, que me quiten la licencia y entonces la placa y entonces el coche. Entonces, prefiero dar 200 pesos. O sea, ¿qué estilo de vida llevo? Y creo que si todos trabajamos hacia construir una mentalidad colectiva en vez de individualista, vamos a acercarnos a crear cambios más grandes. claro. Que si estamos esperando a la gran solución Claro, para... de que esto, Sí. o sea, no, son muchas cosas diferentes. ¿Tú sí crees entonces que realmente, y a veces siento que como pasan tantas cosas, nos podemos llegar a sentir muy pequeños, impotentes, y muy como, no sé, inútiles ante un cambio, pero tú crees realmente que nuestros actos individuales importen y que 100%. puedan hacer un cambio? Hoy por hoy, el caso de Texas. ¿Qué hubiera pasado si quienes estaban alrededor de este chavito que mató se hubieran percatado que estaba teniendo cambios en su conducta? Se hubieran percatado en la escuela que lo estaban bulleando. Se hubieran percatado que estaba mucho más retraído. Se hubieran percatado que se estaba cortando, porque él estaba lleno de cicatrices y mencionó varias veces que cortarse le daba mucho placer. ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera brindado atención a ese güey a tiempo? Pues tal vez nada hubiera pasado de lo que pasó. Chance y es el mejor amigo de ese güey que hubiera podido decir, mi amigo necesita ayuda. O la mamá decir, mi hijo no está bien. Claro. ¿No? Y esos son cambios que puedes hacer tú en tu casa. Claro. O sea, y eso es una realidad. A mí cantidad de mensajes me llegan, oye, yo te envié un mensaje que me trastornó, ¿no? Es como, las niñas, hay 2 niñas que son mis vecinas que se la viven en mi casa y yo tengo como un altar de la Virgen en mi casa, ¿no? Me dice esta chava por Instagram. Y vienen siempre a dejarle como deseos a la Virgen. Y otro día, la verdad, hice mal, ¿no? Llena de culpa, pero leí los deseos de estas niñas. Y era de que mi papá me deje de tocar, de que mi mamá me deje de no sé qué, no sé qué. Entonces me escribe, ¿sabes qué hago? Y le dije, denuncia. Y me pone, no, qué miedo. Dije, por ellas, o sea. Y me dijo, no voy a denunciar. Porque me da miedo denunciar. Esas niñas las siguen violando hoy por hoy, ¿no? Claro, Porque claro. no hubo alguien que pudo denunciar. Y creo que este es el caso de muchas personas, o sea, de muchas mujeres, de muchas personas en general, que te da miedo, te da hueva, piensas que no vas a llegar a nada. No, mira, mientras no me afecte a mí, Sí, es, me vale más de lo que pase allá afuera. sí, es más fácil dejarlo pasar Sí. y listo. E incluso a veces, aunque te afecte a ti, aunque tú seas la víctima, es como, sientes que no vas a llegar a nada, sientes que nada más va a ser una pérdida de tiempo, te da miedo que te van a tratar mal, que nunca, o sea, no se va a resolver. Entonces siento que lo dejas pasar. ¿Qué le dirías justo tú, hablando de la denuncia, hoy por hoy, como está el sistema de justicia en México, tú le recomendarías a alguien que denunciara y por qué? Yo creo que denunciar es nuestra obligación, porque en México el 94% de los delitos no se denuncian.
Entonces yo creo que no podemos tener un panorama de lo que está pasando en el país real si no tenemos cifras de denuncia reales, Claro. ¿no? Y lo que no se mide no se puede cambiar. Claro, más allá de que es que pase o no pase, eso ya es otra cosa. Pero tu obligación es denunciar. Yeah. Y hoy hay muchas, o sea, la gente hoy no se debe denunciar. O sea, hoy puedes denunciar en línea. Oye, te asaltaron, güey, denuncia en línea. O sea, si tu mentalidad es no va a pasar nada, ok, denuncia en línea. Que quede registro que te pasó esto. Y en todos los aspectos. O sea, cuando hablamos del pensamiento individualista hacia el pensamiento colectivo, lo podemos llevar a muchas cosas, ¿no? Hablando, ¿no?, de mujeres que tienen la oportunidad, de hombres tienen la oportunidad de tener mujeres de limpieza en su casa, ¿no? Es que me robó. Es que hiciste, la corre. ¿Y denunciaste? No, pero te robó. Entonces mañana va a ir a trabajar a casa de alguien más y va a volver a robar a que se... Sí, pero la verdad yo, no, o sea, esta mujer sabe todo de mi vida, sabe dónde vivo, sabe... Y la verdad, zafo. Okay, está siendo partícipe en que esa mujer quizá vaya a robar a otro lado, ¿no? Y afecte a otra familia. O sea, está complicado, pero creo que hay que empezar por algún lado y hay que encaminarnos por allá. Entonces la invitación es denuncia. Denuncia y llevemos el pensamiento individualista, el pensamiento colectivo en nuestra sociedad, ¿no? En cómo tratamos a nuestras amigas, a nuestros papás, a la gente que nos rodea, o sea... Claro. Oye, no quiero dejar de hacerte esta pregunta que, no sé, me da mucha curiosidad a cómo vemos todo, cómo está todo ahorita y el sistema penitenciario. ¿Tú crees en las cárceles de México? O sea, ¿crees que sea una buena medida para la seguridad de la ciudadanía, las cárceles en México? No, para nada. Yo creo que las cárceles en México ni reinsertan. La reinserción es una utopía por el aumento de las penas. O sea, la reinserción es el reingreso de una persona a una sociedad, ¿no? Ajá. Si yo tengo penas mínimas de 60 años, pues la verdad es que voy a morir en la cárcel, ¿no? Okay. Entonces, la reinserción es una utopía y la ingobernabilidad en los penales hace que dentro de las cárceles se sigan cometiendo delitos. O sea, Entonces, tampoco protegen a una sociedad. O sea, no hay control en los penales. Hay un estudio de la FBI que habla de que en México el 50% de los delitos de alto impacto se gestionan desde dentro de una prisión. La mitad de los delitos de alto impacto se hacen desde prisión. Y si tú ves las cifras, por ejemplo, Chihuahua, Nuevo León, que han sido como muy reconocidos por tener penales de autogobierno y demás, y de repente se toma control absoluto de los penales. Si tú ves en los tiempos en el que se toma control del penal y las cifras de violencia extrema, disminuyen un 54 o 60%. Es brutal ese comparativo. Pero como el sistema penitenciario es punitivo y es políticamente no rentable, los políticos no le entran a ese tema. Okay. Prefieren decir en un discurso, se le va a invertir a 25 patrullas más y 80 cámaras más, porque la gente cree que eso es seguridad, ¿no? Nadie va a votar por alguien que diga y vamos a poner orden en las cárceles y vamos a mejorar las condiciones en las cárceles. La gente no va a votar por el güey que diga eso, ¿no? Ajá. Entonces, que es otro tema, que es como la seguridad está completamente politizada en este país y eso es bien peligroso. Entonces, ¿tú no crees en la cárcel? Yo no creo en la cárcel en como la tenemos ahorita. Ok. Creo que la cárcel, la segregación de ciertas personas es necesaria, pero no en como la tenemos ahorita. Ok. Oye, Saskia, bueno, creo que es muchísimo lo que podemos seguir hablando, pero sabemos que tienes que correr al aeropuerto. De hecho, yo también tengo que irme al aeropuerto. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Definitivamente nos quedamos pendientes de otro episodio porque sigue habiendo mucho por hablar. Y no sé si quieras despedirnos con algún mensaje final que quieras decir a las personas que nos están escuchando. Pues yo diría que el cambio viene de las acciones pequeñas que podemos hacer, ¿no? No crean que las pequeñas acciones de injusticia que hacemos no impactan directamente en la sociedad y que no esperemos a que hayan grandes propuestas de grandes cambios, sino seamos nosotros el cambio que queremos ver en el país. Me encanta. Saskia, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, a ti, Jess. Tus redes sociales antes de irnos. @saskianino y @reinserta.
Perfectísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti y por considerarme en este espacio. Y a Feliz. la gente que aguantó esta conversación que luego no es fácil. Te juro que se les pasó de volada seguramente. Me encantó tenerte. Es un gusto ser tu amiga y aparte una compañera de lucha, de verdad. Compañera de lucha me encanta porque 100% somos. Me encanta. De verdad, gracias por estar aquí. Esperamos tenerte de nuevo pronto. Y pues bueno, a todas las personas que nos escucharon, platíquenos qué les pareció, déjanos en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye bye.